Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes nuevamente en otro video de Nilesh en el cine, ¿sí? Nilesh de película. Fíjense que vi la película, obviamente, ya es una película que tiene tiempo y es la de Monster University. Yo sé que no hice video de Monster Inc., pero bueno, no hay tanto problema porque esta película no sigue, es al contrario. Este es pre. Esto es lo que sucede antes de cómo es que Sully y Wazowski llegan a estar en la fábrica de energía de los gritos, ¿sí? Entonces realmente la vi y me encantó en el sentido de ver cómo de alguna manera todavía está la ideología del siglo pasado. Fíjense, vamos a irla platicando poco a poco y les voy a ir contando lo que yo vi, el mensaje que realmente nos está dando esta película, ¿no? Para empezar, empieza con la infancia de Wazowski, ¿sí? Empieza con la infancia, que es un monstruo dentro de todos los monstruos, pues es chiquito, es bajito, entonces empieza desde con problemas de que en el camión lo dejan al último, no lo ven, se les olvida. Y esto inicia con un paseo que los está llevando a la escuela a una fábrica. Fíjense, yo recuerdo que cuando yo estaba en la primaria, a mí me llevaron a dos fábricas, si no mal recuerdo. A una de lápices, que era la Dixon, si no mal recuerdo, y a otra de zapatos. ¿Sí? Entonces es muy curioso cómo de alguna manera van tratando de inculcar de manera sutil cómo puede uno ser parte de este sistema. No sé si ustedes lo sepan o no, pero el sistema educativo que hasta la fecha tenemos, que es completa y absolutamente obsoleto, pero bueno, ya ahora por tiempos de pandemia ya se dieron cuenta de eso y ahora es muy distinto la forma que están tratando de educar a los niños, ¿no? Porque a pesar de que están los maestros en línea y demás, pues ya no es lo mismo, o sea, ya no hay ese control que se tenía antes, ¿no? Ahora el niño se distrae, ya el maestro a final de cuentas, pues dice, pues ya, yo no puedo hacer nada, él está en su casa y yo estoy en la mía, entonces eso es completamente, ya cada quien es lo que va a hacer. A final de cuentas, esto lo que hace es que nos van mostrando un sistema, les decía, ahí se me fue, que este sistema educativo fue creado para dos propósitos y uno es para crear empleados y otro es para crear soldados. Y si se fijan van muy de la mano porque las escuelas eran de disciplina. ¿Sí? En las escuelas había que formarse, había que caminar ordenado, había que recibir órdenes y teníamos que ir uniformados. Díganme si no se parece a un sistema militar. ¿Sí? Siempre estábamos bajo amenaza, siempre estábamos en un sistema que a mí me parece desleal porque nos ponen en un sistema competitivo cuando puede ser que unos sean buenos para una cosa y otros sean buenos para otra. No todos podemos ser buenos en todo, ¿sí? Siempre va a haber algo que realmente nos fastidie. Y fíjense, esto es algo que escuché que me gustó mucho. Hoy en día, si uno tiene una empresa, contratas a alguien en algo que tú no sepas hacer. O te puedes, si quieres poner un negocio, tú te puedes asociar con alguien que tenga una capacidad que tú no tienes para que entre los dos sea un éxito. Eso estaba prohibido en la escuela. Así de sencillo. Si había un compañero que sabía más de una materia y tú sabías más de la otra y se podían asociar, unirse, juntarse para hacer trabajos mutuos, no, eran descalificados y ambos eran reprobados. Eso no se puede. Tienes que hacerlo solo. Pero ¿y si no teníamos las capacidades? Eso es bien impresionante y la verdad nunca se tomó en cuenta, ¿no? Y eso creó de alguna manera que las personas pudieran esto contribuir a su baja autoestima. Decir yo no soy bueno para esto. Pero bueno, esto aquí se toca en esta película y es muy bueno. Porque a final de cuentas los llevan a los monstruos chiquitos, juniors, niños, a la fábrica donde se trabaja y se produce la energía de los gritos que mantiene toda la ciudad de Monster, ¿sí? Entonces ellos van y bueno, para empezar hay distintas secciones, ¿no? Desde donde se producen las puertas, desde los que organizan o los que limpian, los mensajeros y los que espantan. Los que espantan son los que trabajan y los que producen.
realmente la energía, ¿sí? Y tienen niveles y tienen reconocimientos cada uno de lo que va haciendo. Entonces, fíjense, aquí es muy importante porque a final de cuentas es como decirles, miren, hacia esto vamos y eso es lo que queremos que sean, ¿sí? Entonces cada uno de los niños se identifica con algo que le gustaría ser. Y bueno, aquí Wazowski, él quiere ser espantador, ¿sí? Quiere ser de los que espantan. Porque si ustedes recuerdan en la película, abren las puertas y se meten a los cuartos de los niños a espantarlos. Cuando el niño se espanta, esta energía produce y de alguna manera ellos obtienen esta energía. Y de lo cual aquí también es verdad. Yo les he comentado en algunos otros videos que los muertos, cuando están todavía en nuestro plano, o este tipo de entidades, se alimentan de la energía de nuestro miedo. No hablo precisamente de los gritos. Aquí en la película lo manejan con los gritos. Pero a final de cuentas es el miedo. Sí, el miedo es una energía que se cede. Cuando tenemos miedo, cedemos esta energía. Y hay muchos casos que se dan, que he escuchado yo, he conocido, he sabido y he ido a limpiar muchas casas, donde hay entidades o muertos que hacen ruidos que causan de alguna manera incomodidades en la casa. No voy a entrar en detalles, ¿sí? Y que la gente, entre más miedo les tiene, más fuerte tiene, más energía y más fuerte se vuelve esta entidad, ¿sí? Entonces aquí manejan esto. Es una manera sutil de dejárnoslo ver, pero por ahí viene, ¿sí? Entonces aquí lo importante de la película es que a final de cuentas Wazowski tiene un sueño, ¿sí? Y su sueño es ser espantador. Él quiere espantar. Entonces él ya va creciendo con esto. Entonces, si se fijan, desde aquí, el sistema nos está influenciando para que nosotros decidamos en qué parte vamos a encajar según esto por nuestra propia decisión. Pero no es cierto, ya fuimos altamente influenciados, ¿sí? Entonces ya él va con esta influencia y él va creciendo. Después cambia la escena. Bueno, cuando era pequeño, aquí nos muestran una persona que de alguna manera era bulleada desde pequeño, no querían estar con él, no lo juntaban, o sea, y eso a cuántas personas no nos sucede. No les puedo decir cómo era su ambiente de su casa, pero casi se los puedo asegurar que sus papás lo ignoraban, ¿sí? Cuando él va creciendo, lo que pasa es que se va repitiendo, a él lo ignoran y lo hacen menos. Lo seguro es que esto haya sucedido en su casa. No nos dejan ver cómo son los papás aquí, ¿sí? Pero normalmente así es como funciona. Entonces, llega el momento en que llegan a la universidad. Él llega con mucho entusiasmo a la universidad. A pesar de todo, se ha sobrepuesto a este bullying, ¿sí? Y ha tratado de ser una persona extrovertida, una persona que literalmente habla con todos, se lleva con todos, les da mensajes y cariños, aunque nadie lo pele. Pero bueno, él sigue haciendo su esfuerzo, ¿sí? Entonces, esto de alguna manera es muy bueno porque él lo trata, ¿no? Y nos salen puntos aquí de... Esto es muy típico de las universidades gringas, las fraternidades. O sea, las fraternidades son algo así como un secreto a voces de dónde salen las personas específicas para los puestos específicos, ya sea en la política, en las grandes empresas. O sea, las fraternidades juegan un rol muy importante. Y aquí en la película lo ponen también, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos tratan, todos los alumnos nuevos que llegan, tratan de embonar y de pertenecer a una fraternidad. Entonces, obviamente, aparece Sully. Sully es este gran fanfarrón que viene de la dinastía de los Sullivan, que los Sullivan son unos espantadores de generaciones atrás. Entonces, él considera que simplemente por ser un Sullivan, él ya no tiene que esforzarse de nada. Entonces, aquí es muy bueno porque aquí lo echan para atrás y le dicen, no, lo siento, tú necesitas también tener el conocimiento. Y aquí, fíjense, viene el lado opuesto. El otro estudiante, que es Wazowski, que se dedica a estudiar, a aprender, sabe todo, conoce todo, pero sin embargo no tiene el don que necesita para espantar. Esto es bien importante porque aquí nos tocan el punto de la perseverancia. Si nosotros perseveramos e insistimos en algo, podemos lograrlo. Fíjense que los japoneses, si no mal recuerdo, tienen una filosofía que para ellos es mejor la disciplina que la inteligencia. ¿Sí? Dicen que a final de cuentas gana la perseverancia y la disciplina a ser inteligente, ¿sí? Y entonces ponían de ejemplo y dicen, bueno, ¿cuántas cosas se han inventado en Japón? Casi nada, pero sin embargo todas las mejores cosas son japonesas, porque muchas de las cosas las duplican y las mejoran,
¿sí? Entonces es muy importante darnos cuenta. ¿Por qué? Porque tienen una disciplina del orden, de cómo llevar las cosas, del ensamblaje, de la calidad, o sea, de la honorabilidad, o sea, este tipo de cosas es muy importante, y aquí lo tocan este tema con Wazowski. O sea, Wazowski realmente es una persona muy disciplinada, muy comprometida. Él está comprometido en que va a terminar la universidad y va a ser un espantador, ¿sí? Pero lamentablemente se van dando situaciones ahí con Sully, que lo corren de la universidad y le dicen, no, ¿sabes qué? No vas a poder espantar, pero bueno, si ganan el concurso, que se hace un concurso aquí donde tienen que ganarlo, pueden seguir estudiando, ¿no? Entonces ahí nos llevan en esa parte de lo que se ve, y mientras está todo esto, él tiene que pertenecer a una fraternidad. Entonces, literalmente se mete a la fraternidad de los losers, ¿no? De los que no pueden, de los que no quieren, de los que están ahí porque, bueno. Entonces, esto es muy bonito porque ahí saca Wazowski su madera de líder. Porque puede ser que no sea un espantador, pero sí es un líder. Es un líder que lleva a los demás, que los motiva, ¿sí? Que los enseña, que no solamente les dice qué hacer. Él es el que va al camino al frente, el líder, y compite con Wazowski, con Sully. Wazowski compite con Sully, ¿sí? Por ser los mejores. Ahí de repente hay un punto que se les olvida a los demás hasta que lo entiende y les dicen, tienen que llegar y terminar todos los del equipo, no nomás uno o dos, todos. Entonces ahí viene esto que él decide ayudar a todos los demás a crecer. Entonces una parte muy noble es esto de tener este don de gente, de decir, ok, lo vamos a hacer todos, ¿sí? Y los motiva mucho y los ayuda mucho, e inclusive hay un cambio en la película de Sully. Se da cuenta que realmente él solito no puede hacer nada y acepta la ayuda de Wazowski, y Wazowski la de Sully. Ahí hacen una sinergia entre ellos dos, ¿sí? Entonces cae un poquito de humildad en Sully y dice, bueno, ok, yo voy a permitir que me ayude, y empieza de alguna manera a admirarlo. Pero aquí sale la directora de la universidad, que es la mejor, la que ha tenido el récord de espantar y de tener la energía más grande que se obtuvo en una sola ocasión. Entonces ella es la que pone las reglas. Entonces ella es la que le dice, ¿sabes qué? Sí tiene mucho entusiasmo, pero no tiene el don. No tiene el don para espantar. No lo tiene, ¿sí? Entonces, aquí es bien importante que nosotros podamos aprender y ver por medio de esta película cuáles son nuestros dones, para qué soy bueno y para qué no. Porque hay tantas veces que estamos empeñados en hacer algo y no sabemos por qué. Y aquí es donde viene algo que se llama lealtad familiar. Hay muchas veces que vamos a estar enfrascados en querer hacer algo que no queremos, como en las familias que son abuelo doctor, papá doctor, y que creen que quiere que sea el hijo doctor. Y al final de cuentas se hace doctor, pero no es feliz, no quiere serlo, ¿sí? Pero tiene una lealtad familiar y probablemente tiene un don maravilloso para tocar algún instrumento, o para ser un gran deportista, o para hacer alguna otra cosa que no se lo permitió porque no vio cuáles eran sus dones, por estar comprometido a esta lealtad familiar, ¿sí? Es bien importante que observemos cómo nos vemos obligados a este tipo de situaciones porque tenemos un compromiso que nos creamos o que se nos creó cuando éramos pequeños, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos dijeron que deberíamos de hacer esto o aquello. Entonces aquí es muy importante porque a final de cuentas Wazowski puede llegar a entender y a comprender que él tiene madera de líder, y es cuando Sully le dice, es que yo no hubiera podido hacer nada de lo que hice sin ti. Es un reconocimiento que se le está dando, ¿sí? Y al final nos muestra que él entiende y reacciona a que tiene madera de líder. ¿Por qué? Porque estudia, conoce, analiza y planea, ¿sí? Entonces Sully es así como que el músculo y el otro es el cerebro. Entonces hacen una muy buena sinergia entre los dos. Pero a final de cuentas se meten en un problema muy fuerte. Los dos se quedan atrapados en uno de los cuartos, y esta maestra cierra y les dice, ya, nadie, hasta que no vengan los de seguridad, porque no sabemos qué puedan traer. Acuérdense que aquí en la película consideran que los humanos son altamente infecciosos o altamente dañinos. Si algo los toca o si se llegan a colar a este mundo es terrible, ¿no? Acuérdense que es otra dimensión. Entonces ellos se meten y los dos se quedan ahí atorados y cierran la puerta. Entonces no pueden regresar. Entonces para poder regresar le dice
Wazowski, necesitamos producir suficiente energía para que la puerta se active y se eche a andar, ¿sí? Entonces, entre los dos se motivan el uno al otro para causar una serie de miedo a todos los adultos, porque él decía, es que son adultos, ¿cómo vamos a asustar a los adultos? Sí se puede, le decía, sí se puede. Los dos se coordinan, los dos lo hacen de una manera maravillosa y producen tanta energía que no solo llenan un contenedor, que es lo que había hecho la maestra, llenan todos los contenedores de la sala, inclusive abren la puerta y truena la puerta. O sea, es tal cantidad de energía que nunca en su vida la habían visto. ¿Pero qué creen? A pesar de que salen, a pesar de que muestran, en ese momento, fíjense, ahí hay algo que mostraron que podían obtener mucho más energía, que en lugar de que entrara un monstruo solo con un niño en un cuarto, estos entraron en un lugar donde había 5 o 6 adultos que los asustan a todos, que salen corriendo todos los adultos y obtienen una cantidad de energía sin precedente. ¿Pero qué creen? La universidad, en esta soberbia de que ellos saben cómo se deben hacer las cosas y qué es lo que se tiene que hacer, no se los reconocen. Esto es impresionante y esto es algo que sucede muy comúnmente, ¿sí? No se reconocen este tipo de cosas. Entonces los expulsan y ellos ya no pueden llegar a ser unos espantadores, digamos, profesionales, ¿sí? Donde saliendo de la universidad se podían ir a trabajar a la fábrica de espantadores, que ambos querían serlo, ¿sí? La película nos muestra que a final de cuentas ellos entran a trabajar a la fábrica como mensajeros y van subiendo de nivel en todos los empleos que tienen hasta que un día les permiten hacer una prueba y pueden entrar como espantadores, ¿sí? Entonces, aquí nos tiene dos cosas que nos muestra muy bien la película. Uno, nosotros, si tenemos un sueño o algo a lo que queremos llegar, porque a final de cuentas Wazowski se dio cuenta que él era el cerebro y Sully era el músculo y entre los dos hacían un equipo impresionante, entonces ya tenían un objetivo, los dos decidieron llegar y lo lograron, ¿sí? Entonces puede ser el camino de la universidad o el camino de la talacha, o sea, les costó más tiempo porque tuvieron que ir escalando los puestos, pero en la película nos dejan ver que sí llegan, ¿sí? Pero fíjense, aquí está la otra cosa que nos dejan ver, esta soberbia impresionante de aplastar a la gente, de no permitirles crecer, de no permitirles salir. Y de esto debe de haber infinidad de gentes que hicieron algo maravilloso, probablemente por un error, por una situación que no controlaron, que la universidad no controló, pero que fue algo que les mostró y no se los reconocen, ¿sí? Y esto ha salido en varias otras películas que luego vamos a tocar el tema. Hay otra película maravillosa de Mel Gibson, donde él empieza a escribir el diccionario de la lengua inglesa. Voy a hacer un video de esa película porque es excelente. Entonces no le quieren reconocer porque él no tiene estudios. Entonces, ¿cómo la universidad va a reconocer a alguien que de verdad no saben la cantidad de conocimiento que tenía el hombre? O sea, sabía más que cualquiera de los que estaban en la universidad, pero no había pasado por Cambridge. Entonces, por lo tanto, no lo podían reconocer. Aquí sucede lo mismo, ¿sí? No lo reconocen. Pero lo importante de esto es que ya hoy en día las cosas están cambiando, ¿sí? Porque si alguien tiene una idea maravillosa y la implementa, puede hacer cosas impresionantes como Zuckerberg, el de Facebook, que creó esta empresa, ¿sí? Entonces, a final de cuentas, si yo tengo una idea maravillosa, si yo sé que lo que hago es distinto, puede ser, ya existe esta mentalidad de poder crear algo, de ser un emprendedor. Porque antes no había emprendedores, hoy en día ya los hay. Entonces, por ejemplo, aquí hubiera sido maravilloso tener un final alternativo donde Sully y Wazowski fueran emprendedores y decidieran ellos poner su propia empresa de energía. Hubiera sido maravilloso, ¿no? Porque realmente con el sistema que ellos dos tenían trabajando juntos, se llevaban de calle, o sea, de calle. O sea, podían producir en una sola exhibición lo que probablemente la fábrica producía. ¿Qué les gusta? Con todos los monstruos que estaban en todas las secciones, en una semana o hasta en un mes. O sea, fue muchísimo lo que produjeron de energía, ¿sí? Entonces, fíjense cómo estas ideas nuevas, estas situaciones que pueden producir cosas novedosas, son opacadas, son tapadas, son ignoradas y son mal vistas porque los expulsaron. O sea, yo entiendo que estaban en problemas, se les puede hablar, se les puede inclusive implementar una sanción por lo que hicieron, pero se les reconoce, oye, porque aquí la maestra esta, que era la que lideraba, les dijo, es que ¿cómo hicieron eso? Y ellos dijeron, lo hicimos los dos, ¿sí? Lo hicimos los dos.
pero ya no se ve que preguntara más, que investigara más, porque ahí estaba una fuente de energía impresionante, ¿sí? Entonces, ¿en qué de todo esto te resuena en tu vida? Yo te invito a que lo analices, a que lo veas. Si estudiaste en la universidad, si en algún momento te hicieron sentir mal, te hicieron sentir menos, si realmente estudiaste una carrera que no querías, si estás haciendo algo que no te gusta o si te ha costado mucho trabajo llegar a donde estás, pero lo disfrutas y lo amas. Esa es una buena reflexión que nos deja esta película. Me dio mucho gusto platicar con ustedes. Si están viendo esto por YouTube, por favor denle like, suscríbanse para que yo siga haciendo este tipo de videos y nos estamos viendo por aquí. Hasta luego.